Tarde han dicho que es un poco arbitrario eso y no saben exactamente en qué cálculos puede basarse. Pero salgamos de ese tipo de dólar, vayamos al dólar financiero. El dólar financiero tiene una dinámica particular que vamos a analizar ahora con Lucas Caratini, economista. Lucas, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto siempre estar conectado con vos. Lo mismo digo, Lucas. Aprovecho por las declaraciones de Franco. Yo sé que vamos más hacia el sector financiero, pero tengo que preguntarte por las declaraciones de Franco. No siendo él un economista, no yendo a ocupar ningún cargo en la cartera de economía, se atrevió a hablar de eso y dijo que un valor razonable, si es que tal cosa existiera, Lucas, podría estar entre 600 y 650 pesos. ¿A vos qué te parece? Mirá, yo lo primero que creo que está bueno siempre tener presente, Pepe, es todo está bastante correlacionado, ¿no? Es cierto que, bueno, obviamente lo que es los dólares financieros es más, si querés, operatoria de mercado de capitales y el otro es el tipo de cambio oficial que fija el Banco Central y es más operatoria bancaria, pero en el fondo está todo bastante relacionado, ¿no? Que de hecho sube o baja uno y ves el impacto en el otro mercado, bueno, hoy por hoy con la discusión que siempre tenemos respecto a la brecha. Yo creo que en este caso la declaración del futuro ministro va al lado que no nos olvidemos vos, con el régimen especial que tienen hoy las exportaciones, el dólar implícito, si querés de alguna manera, que están recibiendo los exportadores que liquidan el 50% a la cotización del contado con liquidación y el 50% al dólar oficial, es un dólar en torno a los 600, 650 pesos. ¿Por qué este número es importante? No nos olvidemos, por un lado, que el programa vigente de exportaciones termina por lo pronto el 10 de diciembre, con lo cual la foto el día posterior del 10 de diciembre es el que quiere liquidar una exportación, la tiene que liquidar al dólar oficial de hoy, 350 pesos. Muy probablemente, obviamente, el dólar oficial no va a mantenerse en 350, 360 pesos, sino que va a sufrir un aumento. Yo creo que las declaraciones van en parte a, se va a tratar de acercar el dólar oficial lo más cercano posible a ese dólar que estaban liquidando los exportadores, porque para esta manera que el dólar oficial se transforme de alguna manera en lo que era el dólar exportación, por decirlo de alguna forma, y tener que evitar prolongar en el tiempo los programas especiales para los exportadores y dejar formalmente, por un lado, el mercado de importaciones y exportaciones, por decirlo de alguna forma, que se va a basar en el dólar oficial del momento, y por otro lado, tener el tipo de cambio financiero que ya conocemos, ¿no? Con, en este caso, una brecha reducida, que claramente si llegamos a tener un dólar oficial de 600 pesos, la brecha se va a reducir bastante, y de esta manera mantener, ¿no? por decirlo de alguna forma, el desdoblamiento cambiario medio de facto que tenemos hoy, que es el mercado financiero de un lado, potencialmente con menos restricciones que las que tenemos hoy, el dólar oficial o el mercado oficial por otro, y obviamente sí en un mediano plazo, mediando los ajustes que ya dijeron que se iban a hacer respecto a lo que es las LELIQs y los pasivos remunerados del Banco Central, sí poder encarar una unificación formal de el tipo de cambio y tener un solo tipo de cambio de referencia, ¿no? Bueno, en el medio, ¿qué estás viendo de esa dinámica tan particular del dólar financiero? Bueno, de hecho, claramente el mercado, si querés la expectativa, por los movimientos que vemos, va un poco en ese sentido. ¿Por qué? Vos tenés más o menos exportaciones que se liquidan todos los días en lo que es el mercado financiero de más o menos 150, 200 millones de dólares, que es más o menos vos por mes más o menos tenés unas 6 mil millones de dólares de exportaciones. Si vos ese número lo llevas a un valor diario y contemplás que la mitad se puede liquidar por contado con liquidación, te da más o menos un volumen de entre 150 y 200 millones de dólares diarios, con lo cual es una oferta más que interesante, digamos, para darle volumen al dólar financiero en este caso. Y después, si también nos basamos, obviamente hablando siempre de mercado de capitales, de lo que es ROFEX, el Banco Central no está participando activamente en lo que es los contratos de diciembre. Venció su posición en noviembre, de una posición considerablemente grande, y ahora no está participando en diciembre, y tenemos un dólar ahí de 750 pesos a hoy. Con lo cual, si vos lo pensás de alguna manera, está girando la expectativa en torno a vamos a tener un cierre de brecha, vamos a ver un ajuste del lado del dólar oficial, pero no vamos a ver un cierre de brecha, o mejor dicho, no vamos a ver un aumento de brecha, porque luego del ajuste del oficial vamos a ver un ajuste también de lo que serían los dólares financieros. Porque además, te sumo otro dato, si vos ajustás el dólar contado con liquidación por inflación en este caso, que es lo que se conoce como el dólar real, por decirlo de alguna manera,
vos tenés un tipo de cambio que está muy cerca, por no decir ligeramente superior, al dólar de la salida de la convertibilidad. No nos olvidemos que en la salida de la convertibilidad en un primer momento tuvimos un 4-1, básicamente. Bueno, más o menos el dólar financiero que vos tenés hoy en términos reales está más o menos a ese nivel, con lo cual, de alguna manera, podemos seguir viendo, o mejor dicho, vamos a ver en un corto plazo muy probablemente relativa calma de los dólares financieros, y el ajuste más que nada lo vamos a ver por el dólar oficial, siempre teniendo en cuenta y teniendo presente que con los niveles de inflación que vamos a empezar a ver ahora por la dinámica monetaria que tuvimos en los meses previos y los ajustes que se van a encarar ahora, de hecho ya las consultoras te están diciendo que es muy factible ver pisos de inflación de entre un 15 y un 18%, con miras a tener ya una inflación que empiece, en vez de con 1, empiece con 2 y 2 dígitos. Vamos a ver nuevamente, seguramente en un mediano plazo, una suba de los dólares financieros por estos nuevos impactos de la inflación. Pero si nosotros nos basamos en la foto que tenemos hoy, y dado que de alguna manera, no quiero decir caro, porque ¿qué puede pasar? Si vos tenés nuevamente algún desmadre, por decirlo de alguna manera, en las expectativas, muy probablemente vamos a ver subas del dólar. Partiendo del supuesto que eso no sucede y no vemos desmadres y mantenemos una situación como la que vemos hoy, que es de relativa calma, porque es real que, de hecho esto lo discutíamos la semana pasada, para hacer un periodo de transición presidencial hay muchísima calma en el mercado, lo cual es muy positivo, la verdad. Es muy probable que veamos que se mantenga relativamente estable en estos niveles lo que es el dólar financiero, y sí veamos cambios que hay que ver, obviamente, que eso es real, no tenemos la bola de cristal y no sabemos cómo va a terminar ajustando el dólar oficial. Muy probablemente veamos un aumento del dólar oficial, hay que ver en qué nivel se termina estabilizando, ¿no? Lucas, ¿por qué entendés que se ha corrido el Banco Central del dólar futuro? Bueno, y es muy probable que, te pongo el ejemplo con las LEVID, el Banco Central al momento que tiene que ajustar el tipo de cambio, que implica que la contracara de esa operación es tener que emitir pesos para cubrir la diferencia cambiaria. De hecho, el problema de las LEVID no es menor, porque vos al tener un stock de 5.000 millones de dólares de básicamente un seguro cambiario, al momento de encarar la devaluación, implica emitir una gran cantidad de pesos. Si vos además de las LEVID sumás que el Banco Central estaba vendiendo contratos de futuro, al momento de convalidar efectivamente una devaluación, implicaba que la contracara de eso es imprimir más pesos todavía. Con lo cual, dado que el grosso del Open Interest estaba en noviembre ya venció, diciembre, para tener proporción, son más o menos 1.000 millones de dólares oficiales de lo que estamos hablando, contra 5.000 millones de LEVID. Es básicamente porque se va a ajustar el tipo de cambio, con lo cual, de alguna manera, para convalidar esa expectativa y no tener que emitir pesos al momento de devaluar, está dejando de intervenir y tener participación en ese mercado. Va por ese lado, la no intervención de diciembre. Y de hecho, solamente con las operaciones naturales de mercado, no porque esté el Banco Central, estamos viendo bajas en las cotizaciones de diciembre. No nos olvidemos que en algún momento hemos charlado con vos, diciembre cotizaba 1.000 pesos, 1.200 pesos, con lo cual vimos una baja fuerte, y de hecho hoy sigue bajando en los contratos de diciembre, con lo cual no creo que vayamos a ver intervención y participación del Banco Central en lo que es el mercado de futuro por lo pronto. Casi todo indica que lo primero a acometer por parte del Ministerio de Economía cuando esté ya en funciones es el desarmado de la montaña del ELIX, aunque ahora muchas se han desactivado pasándose a estos pases que se... Bueno, se de hecho, ¿no? el problema que tanto hablamos de las LELIC ahora es, no sé si no quiero decir que es un problema, pero sí, de hecho, vos agarrás la foto de lo que es los pasivos remunerados del Banco Central, que eso básicamente está compuesto principalmente por LELIX y por pases. Hoy ya entre el 60 y el 65% de dicho stock ya están pases. ¿Cuál es la diferencia más sustancial entre las LELIC y los pases? El plazo de la deuda. La LELIC es a 28 días, son colocaciones a 28 días, y los pases son colocaciones diarias que se hacen contra el Banco Central, con lo cual es correcto. Atacando primero ese problema, muy probablemente seguido de eso veamos lo que sería el ajuste, o mejor dicho, el arreglo del mercado cambiario, que todo tiene que venir de la mano, Pepe, no nos olvidemos, con ver cuál va a ser la propuesta por el lado fiscal, porque en definitiva, para que todo esto tenga sentido y se pueda sostener en el tiempo, vos realmente necesitas mostrar, ya no solamente con lo discursivo, de dónde vas a hacer el ajuste fiscal, y ver que efectivamente, como bien dijo el presidente electo, se cumpla,
tener no solamente ya un superávit primario, sino un superávit financiero, que es en definitiva la no necesidad de endeudarte para satisfacer los gastos del Estado, y de hecho poder ir en un marco temporal de un mediano plazo, ir reduciendo ese stock de deuda que vos tenés, dado que vos vas teniendo diferentes superávits, ¿no? ¿Qué tanto complica o facilita la gestión del ministro de Economía el hecho de que buena parte de las LELIQs ahora sean pases? No, bueno, claramente te lo dificulta un poco por el hecho de vos tenés que tener mucho cuidado en este caso con las expectativas, porque no nos olvidemos, Pepe, que en el fondo el pase o la LELIQ son plata de personas, que pueden ser vos, yo, una empresa, Doña Rosa con su plazo fijo, que hace colocaciones en los bancos, ya sea en su caja de ahorro, que no es remunerada, o en un plazo fijo, o en una cuenta corriente, o en una cuenta remunerada, con lo cual los desarmes de todos esos instrumentos no son solamente un tema financiero del mercado o de los bancos, sino que la contracara de eso es gente que tiene depósitos en bancos, con lo cual cualquier medida que se tome tiene que ser, obviamente, primero que nada, bien aclarada cómo va a ser, no tiene que ser bajo ningún punto compulsiva, tiene que ser siempre en el marco de lo voluntario y siempre sin romperle ningún tipo de expectativa, porque precisamente lo que no tenés que generar es que la gente quiere ir al banco a retirar sus pesos. Vos necesitás que ese dinero quede dentro del sistema bancario, para decirlo de alguna manera, o sea, que siga colocado, y de ahí charlar una solución al respecto, con lo cual dificulta sí, pero siempre que se encare el problema en la medida de soluciones lógicas, digamos, soluciones coherentes, soluciones de mercado, como dijo el presidente de alguna manera, no debería haber ningún tipo de problema para desarmar esto y que sea bastante fructífero, ¿no? el plan económico. Siempre hay que respetar eso, hay que respetar obviamente en un primer punto contratos y hay que tratar de mantener la expectativa de la gente y que la gente no piense que hay algo raro al respecto y vaya masivamente a querer retirar pesos del banco. De hecho, hoy ese es un fenómeno que no está sucediendo. En su momento también lo hablamos con vos, como veíamos que había una venta masiva de instrumentos en pesos, hoy eso no lo vemos, sino que vemos el fenómeno contrario, vemos mucha demanda ya a nivel institucional, ¿no? de instrumentos en pesos, de instrumentos para cubrirse por la inflación, con lo cual vemos ahí también un cambio al respecto de el mercado está